Hoy vamos a trabajar lo que es momento de fuerza o torque. Y básicamente estudiando la segunda condición de equilibrio. Bueno, a ver, veamos las siguientes situaciones que se presentan. Tenemos varias situaciones que se están presentando ahí, a ver. La pregunta ahí viene, ¿qué tienen en común las siguientes actividades? ¿Qué tienen en común? ¿Qué se observa ahí en común? Vamos a ver. Tenemos la primera situación y una segunda situación. Tenemos hasta una tercera situación, cuarta y quinta situación, sexta situación, séptima, octava situación, novena y décima situación. ¿Qué tendrán en común todas estas situaciones? Si podemos observar, podemos analizar, hay algo en común. ¿Qué será? Hay muchas cosas. Pero uno de ellos es que todos los cuerpos aquí están rotando, tienen movimiento de rotación. En este caso, ¿no? Y trata de mantener acá el equilibrio, ¿no? Pero va a haber rotación de la palanca, ¿no? Aquí también, ¿ve? Están rotando, aunque para que ese jueguito tiene que haber rotación. Para que destornille el tornillo, ¿no? Diré con el desarmador, el tornillo tiene que haber acá también con la llave. Tiene que haber rotación, rotación. Y también, ¿no? Porque cuando ya deja de haber equilibrio va a haber rotación. Acá también con el martillo hay rotación. Las tijeras con los brazos. Entonces vemos que en todos los casos se está produciendo un efecto de rotación. Entonces, eso vamos a hoy día a explicarles ese tipo de situaciones que se presentan. Tenemos acá algunos ejemplos del torque, ¿no? De la rotación. Entonces, esto básicamente es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Bueno, empezamos entonces con lo que es momento de una fuerza. Para comprender este concepto de momento de una fuerza o torque, lo que vamos a hacer es analizar el hecho de abrir o cerrar una puerta. ¿Estamos bien? Entonces, nosotros cuando abrimos o cerramos una puerta, aplicamos fuerza sobre la perilla. Y la perilla, ¿no? Entonces, la puerta va a dar vueltas, va a dar una rotación. Sin embargo, nuestra atención, lo que tenemos que concentrarnos o centrarnos es en la puerta en sí. Ahí lo tenemos, la puerta. Entonces aquí, para abrir la puerta, ¿no? Aplicamos una fuerza en esta perilla y se genera la rotación, bueno. Bueno, vamos a ver, entonces analicemos esa puerta cuando se abre y se cierra. Entonces, en esta parte está el eje de rotación. Ahí se da el eje de rotación. En la perilla se aplica la fuerza para abrir o cerrar la puerta, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, estamos abriendo y ahora acá empujando estamos cerrando. Entonces, como podemos ver, como podemos notar, la fuerza que se aplica, ¿no? Produce un efecto. La fuerza que tú la aplicas produce un efecto de rotación. Ese efecto de rotación se denomina momento de fuerza. Entiéndelo esa parte, ¿ya? Mira, estamos empezando con un ejemplo. Cuando abrimos y cerramos una puerta, se está aplicando, ¿no? Una cierta fuerza para abrir y una cierta fuerza para cerrar. Pero al aplicar esa fuerza se genera una rotación. Esa rotación, ese efecto de rotación, dicho efecto se denomina momento de fuerza. Ahora vamos a analizar de qué depende el momento de fuerza. Observando de aquí, ¿de qué depende? A ver, obviamente estará la fuerza, ¿no? Pues va a depender de la fuerza. Entonces, fuerza y momento de fuerza. ¿Qué sucede con la fuerza y momento de fuerza? Haciendo varios ejemplos, llegamos a la conclusión
o notamos, puede ser, que a mayor fuerza habrá mayor efecto de rotación. Y a menor fuerza, menor efecto de rotación. Por lo tanto, la fuerza y el momento de fuerza son directamente proporcionales. La magnitud, ¿no? El momento de fuerza es directamente proporcional a la fuerza. Sería la primera ecuación. ¿De qué más depende el momento de fuerza? Caso 2. También depende de la distancia. Cuanto más alejado aplicas la fuerza, va a requerir menos fuerza, pues, ¿no? Pero en este caso no, imaginemos que es con una misma fuerza, que la fuerza sea la misma. Entonces, analizando a una misma fuerza, vamos a analizar, en este caso, la distancia y el momento de fuerza. Entonces, ¿qué decimos? A mayor distancia, mayor momento de fuerza. Bueno, lo notamos. A mayor distancia, mayor efecto de rotación. A menor distancia, menor efecto de rotación. Entonces, podemos observar de aquí que el momento de fuerza también es directamente proporcional a la distancia. De aquí, utilizando estos dos, vamos a encontrar entonces el momento de fuerza. ¿De quién depende? Si el momento de fuerza es directamente proporcional a la fuerza y el momento de fuerza es directamente proporcional a la distancia, entonces, ¿cómo son la fuerza y la distancia? Son inversamente proporcionales, es así, ¿no? Bueno, ahí está. Solo recordarte que a la distancia también se le conoce como brazo de momento. Ahí lo tenemos. De alfa y beta, ¿ves? De alfa y beta, llegamos a la conclusión que la fuerza y la distancia son inversamente proporcionales. Pues no olvidarnos esa parte, donde esta parte o significa centro de momento en o centro de rotación acá. Si acá me ponen A, significa que el centro de rotación es en A. Si acá me ponen B, acá significa que el centro de rotación es en B. Entonces, el momento de fuerza va a ser fuerza por distancia. Pero la fuerza y la distancia tienen que ser perpendiculares. Eso tienes que tomarlo en cuenta. Fuerza y distancia tienen que ser perpendiculares. La unidad del momento de fuerza es Newton metro. No es Newton por metro, es Newton metro. Esto es momento de fuerza, así se lee, momento de fuerza respecto al punto que está aquí. Si este es O, respecto al punto O. Si habría sido A, respecto al punto A y así sucesivamente. F es módulo de la fuerza y D es brazo del momento o distancia. O también se le llama brazo de la palanca, ¿ya? Muy bien, vamos acá a ejemplos donde para hallar el momento de fuerza, la fuerza y su brazo de momento tienen que ser perpendiculares. De ahí viene el nombre de brazo. O sea, esta distancia no es cualquier distancia. Es una distancia que forma 90 grados con la fuerza. Entonces, para que se genere momento de fuerza, la fuerza y la distancia tienen que ser perpendiculares. Ahí sí, fuerza por el brazo de momento que llamada la distancia. ¿Ves? Tenemos otro ejemplo, acá una tuerca rotando, entonces acá está la fuerza, está aplicando hacia aquí. Entonces, esto no vas a multiplicar fuerza por su distancia, si no es. En ningún momento estamos diciendo fuerza por el tamaño de la llave. Se dice fuerza por el brazo o distancia, pero esta distancia se caracteriza por formar 90 grados, por eso se llama brazo del momento. ¿eh? Entonces, la fuerza y la distancia, su distancia tiene que formar 90 grados. Más ejemplos, ahí tenemos más ejemplos. Imagínate una fuerza está ahí, ¿ve? Al abrir la llave, entonces, si esto es la fuerza, su brazo, su distancia es este de rojo. Si esto es la fuerza, su brazo es este de rojo. Entonces, no olvidarte que la fuerza y la distancia tienen que formar 90 grados, ortogonales, ¿no? Bueno, de ahí podemos definir lo que es ya pues, el torque. Entonces, se llama torque o momento de fuerza, ¿no? ¿A quién? ¿A quién se le llama? A la capacidad.
¿no? De dicha fuerza, esa capacidad que tiene dicha fuerza para producir, ¿qué cosa, profesor? Un giro o rotación. Ese giro o rotación se da alrededor del punto, alrededor de un punto. Ya está, eso es suficiente. Algunas cosas aclarativas nada más aquí, tal vez para que tengas presente. Normalmente dice que tener cuidado, ¿no? Cuidado en un caso específico cuando se produce giro o rotación, hay que tener cuidado en utilizar momento, ¿ya? Cuando tú tienes un conocimiento mucho más amplio, entonces vas a darte cuenta que existen dos momentos. Dos momentos. Uno es el momento lineal y el otro es el momento angular. Entonces, al referirnos acá al momento de fuerza, nos estamos refiriendo al momento lineal. ¿Ya? Eso nada más aclarar. Entonces, matemáticamente, porque acá tenemos ya la definición, ahora acá la definición matemática. Matemáticamente la fuerza es igual al producto de la intensidad de fuerza, que quiere decir el módulo del tamaño, por la distancia, desde el punto de aplicación de la fuerza hasta el eje de giro. Que ya la ecuación también les hemos dado y los volvemos a dar, ahí está el momento de fuerza, es fuerza por distancia. Donde está, también ya le hemos dicho que fuerza, F es fuerza que tiene que estar en newtons, D es brazo de la fuerza, brazo del momento, brazo de palanca o distancia simplemente que tiene que estar en metros. Momento de fuerza es, ¿no? Respecto al punto O, unidad newton metro. Tenemos ahí una imagen, ¿ve? Por más que esté en tres dimensiones, acá 7 es el punto, acá está la fuerza, siempre la fuerza y la distancia tienen que ser perpendiculares. Y aquí algo más que tenemos que tomar en cuenta. Esto es por convención, se ha quedado por acuerdo, se ha quedado que cuando la rotación es antihorario, el momento de fuerza va a ser positivo, y cuando la rotación es horaria, el momento de fuerza él va a ser negativo. Bueno, ahí está. Bueno, ¿por qué viene el nombre de brazo de palanca, brazo de momento, no? ¿Por qué razón se le conoce a la distancia en este tema también como brazo de palanca, brazo de momento y brazo de fuerza también, no? Porque la distancia es perpendicular desde el eje de rotación. De donde rota, la distancia tiene que ser perpendicular hasta la línea donde actúe la fuerza. Por esa razón se le llama brazo de palanca. Entonces, viendo ahí en tres dimensiones, mira, aquí está aplicando una fuerza y su distancia, esta distancia se llama brazo de palanca porque, ¿no? Es perpendicular. Aquí está la fuerza, su distancia tiene que ser perpendicular. No es cualquier distancia que es colineal a su lado. Observación. El momento es una magnitud vectorial. El momento es una magnitud vectorial. Por lo tanto, tiene módulo y es lo que hemos hallado. Su tamaño nada más hasta ahorita es lo que estamos explicando. Pero su dirección también podemos hallar. Pero es bastante complejo, pero no difícil. Se orienta en forma perpendicular al plano donde está la distancia. Si la distancia está en este plano, entonces el momento de fuerza sale una flecha viéndote hacia ti. Entonces, ubicar el momento de fuerza, eso hay que entender lo que va a ser perpendicular a la distancia, ¿ya? A la distancia. Tenemos, a ver, un ejemplo, ahí está. Una fuerza, ¿eh? Está aplicado hacia arriba y aquí está la distancia. Entonces, tiene que ser perpendicular a la distancia ese momento de fuerza. Ahí está. La distancia, la fuerza, entonces los dos, mira, aquí están en un mismo plano, están, ¿ves? En este plano está la fuerza y la distancia, entonces tiene que ser perpendicular a ese plano, por eso que el momento de fuerza está aquí. Ya, esto es, este caso 1 es de este ejemplo, aquí está en manera real. Esto, ¿dónde puedes encontrar? Ahí está la fuerza para arriba, cuando alguien jala, por ejemplo, ahí está el ejemplo. Vamos con más casos, caso 2, por ejemplo, ahí tenemos, ahora cuando una fuerza está hacia abajo y la distancia está en el mismo, ¿no?
Entonces, el plano está acá y tiene que ser perpendicular. Y ahora, ¿pero por qué es para adentro? ¿Cómo hallo? Es la regla de la mano derecha, si quisiera saber exactamente el sentido. El pulgar me va a indicar dónde está, ¿no? El momento de fuerza. Muy bien. Esto, recuérdate que ha sido por convención, por acuerdo de los científicos, que el sentido horario es negativo y el sentido antihorario es positivo. Bueno, algo importante. De aquí viene, bueno, de aquí viene el nombre de brazo de momento, ¿ves? Ya que es perpendicular y se da en un brazo, el primer experimento que se ha dado, entonces por eso se llama brazo de momento, ¿no? La nota es importante, toda fuerza cuya línea de acción pasa por el centro de rotación. Entonces, ¿qué quiere decir? Si toda la fuerza, su línea de acción, su prolongación pasa por el centro de rotación o está orientada hacia el eje de giro, ¿qué va a pasar? No produce efecto de rotación. Y si no produce efecto de rotación, su momento es cero. Eso es importante. Tenemos ahí una puerta. Esta parte es el eje de rotación o centro de rotación. Aquí se va a dar la rotación. Entonces, si la fuerza pasa por este centro de rotación, ¿qué dice la teoría? No produce rotación. Como no produce rotación, va a ser cero. Vemos que aquí estas tres fuerzas, su línea de acción, mira, por ejemplo, la fuerza 1 está empujando aquí, va a pasar por el centro de rotación. Entonces, de acuerdo a eso, de acuerdo al eje de rotación, entonces el momento de fuerza 1 con respecto al eje de rotación va a ser cero. Mira, la fuerza 2, su línea de acción, no es que está empujando aquí, sino está en el espacio, pero llega aquí, hacia el mismo, en el eje de rotación, por lo tanto, el momento de la fuerza 2 con respecto al eje de rotación también va a ser cero. Y esta tercera fuerza también claramente se nota que está pasando por el eje de rotación. Entonces, el momento de fuerza 3 con respecto al eje de rotación también va a ser cero. Entonces, eso sería la aclaración importante. Y ahora sí, viene momento resultante. Momento resultante. Se denomina así a la suma de todos los momentos. La suma de todos los momentos producidos por cada una de las fuerzas que actúa sobre un cuerpo considerando su respectivo efecto de rotación. Eso quiere decir que cada fuerza es independiente de sí misma. Pues tú para hallar el momento resultante, hallas cada momento en forma independiente y lo único después de hallar es sumarlo, pues, momentos, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, tenemos un cuerpo donde actúan varias fuerzas. Imaginemos que esto es el centro de rotación, ubiquemos ahí. Entonces queremos hallar el momento resultante. Entonces, el momento resultante, vamos a hallar el momento de la fuerza 1, vamos a hallar el momento de la fuerza 2, el momento de la fuerza 3, el momento de la fuerza 4, hasta el momento de la fuerza n. Y luego sumar los momentos. Obviamente todos los momentos con respecto a este centro de rotación. Matemáticamente ahí está. El momento de resultante respecto al punto O va a ser momento de fuerza 1 con respecto al punto O, momento de fuerza 2 con respecto al punto O, más momento de fuerza 3 con respecto al punto O, más momento de fuerza N con respecto al punto O. Matemáticamente podemos simplificar utilizando sumatoria, puede ser. Pues no quieres escribir mucho, entonces simplemente esta sumatoria indica lo mismo que está aquí, ¿no? Desde que I toma F o I toma 1 hasta N, dice acá, ¿no? ¿Para qué es importante el momento de fuerza? ¿Qué importancia tiene hallar ese momento resultante? ¿No? Momento de fuerza resultante. ¿Qué importancia? Pues para saber hacia dónde está rotando este cuerpo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si el momento resultante me sale positivo, yo voy a saber que este cuerpo está rotando en sentido antihorario.
Pero si este cuerpo me sale negativo, yo voy a saber que este cuerpo está rotando en sentido horario. Básicamente, ¿no? La respuesta aquí está. ¿Qué expresa físicamente el momento? ¿No? Momento resultante con respecto al punto. ¿Qué nos expresa? Nos expresa la medida del efecto neto de rotación que experimenta un cuerpo. Es decir, si se quiere saber en qué sentido estará rotando el cuerpo, debemos calcular el momento resultante. ¿Ves? Pues es importante eso, ¿no? Es importante eso, hallar el momento resultante. Tenemos ahí un ejemplo, por ejemplo, ahí tenemos un cuerpo, entonces yo quiero saber este cuerpo, ¿qué está pasando? Pues con el momento de fuerza resultante voy a saber si está rotando antihorario o horario, ¿ves? De acuerdo a cómo está. Nos dice, a partir del gráfico determina el momento resultante del sistema de fuerzas con respecto al punto A. Aquí está. Entonces, lo que tenemos que hacer es analizar el sentido de las fuerzas de cada uno. Por ejemplo, el de 10 newtons lo va a hacer en sentido horario. El de 20 newtons va a hacer rotar antihorario, el de 50 antihorario. Analizamos, ¿ves? Y ahí nos dice bien claro, para hallar el momento de fuerza resultante, calculamos los momentos producidos por cada fuerza en forma independiente por los demás. No es que sumes todos y lo hagas, no, independiente, en forma independiente. Ahí está la reconoción entonces de las fuerzas. Tenemos la fuerza 1, lo vamos a llamar a 10 newtons por su brazo, 3 metros que nos había dado. La fuerza 2 no lo teníamos su brazo de esta fuerza 2, pero por una geometría sencilla podemos sacar allá. Entonces, si todo era 5 y esto era 4, entonces esto de acá es 1 metro. Ahí está. Y de la fuerza 3 va a ser todo, puede hacer su brazo, su distancia va a ser, porque siempre es desde la fuerza que está siendo aplicada hasta el punto que te ha pedido, ¿no? Analizamos los sentidos de cada uno, ¿ves? Esto es horario, antihorario y antihorario. Muy bien, entonces ahí bien detallado el momento de fuerza resultante, que va a ser igual al momento de fuerza 1, ¿no? Que es horario, más el momento de fuerza 2, que es antihorario, más el momento de fuerza 3, que es antihorario. Recuérdate que el horario es negativo, entonces acá va a ser 10 por menos 3, o menos 10 por menos 3. Y los horarios va a ser positivo, 50 por 1, más 20 por 5. Ahí lo tenemos, menos por ser horario, 10, menos 10 por 3, 50 por su brazo por 1 y 20 por su brazo que es 5. Haciendo la operación, acá sale 100, ¿no? Acá sale 150 menos 30 más 120 sale. Ahí está. Este más me indica que este cuerpo está rotando en sentido antihorario. 120 newton metros. ¿Ve? El resultado significa que la barra está rotando respecto al punto O en sentido antihorario. Entonces, para eso nos sirve. Bueno, aquí hay un resumen de lo que se ha trabajado. Entonces, el momento de fuerza resultante, siempre tener en cuenta que va a ser la fuerza por su distancia en forma perpendicular. Mira, fuerza por su distancia en forma perpendicular. Fuerza por su distancia 3 perpendicular. Entender eso y ver, por más que nos den en 3 dimensiones, las cosas son sencillas. Bueno, y recordarte, pues, ¿no? El sentido. Normalmente, ¿por qué se dice, pues, horario? Horario se llama porque un reloj que tú conoces va en ese mismo sentido. Y antihorario se llama porque ya es en contra del movimiento de las manecillas del reloj, ¿no? Bueno, aplicación. Tenemos otro ejemplo. A ver, sabiendo que la placa es ingrávida, quiere decir que esta placa no tiene peso. Vamos a determinar el momento resultante con respecto a este punto A. Entonces, tenemos que hacer el DCL de esto. ¿Ya? Ahí está esa fuerza. Entonces, acá hay reacción, ¿ah? La reacción hacia el cuerpo. No te olvides. Nos piden determinar el momento
resultante respecto al punto A. No olvidar que para hallar el momento resultante calculamos los momentos producidos por cada una de las fuerzas en forma independiente, ¿no? Bueno, ahí está. Analizamos la rotación. A ver, esta fuerza con respecto a este punto A va a generar un movimiento antihorario. Esta otra fuerza, la fuerza 2, con respecto al punto A, va a generar un movimiento horario. Y obviamente acá hay una reacción. Esta fuerza 3 lo vamos a llamar. Obviamente tú ya sabes qué es la reacción. Entonces tienes que recordarte la teoría que decía, y nota decía, y era importante. Cuando la fuerza pasa por el centro de rotación, ¿qué decía? El momento de fuerza, que en este caso, la fuerza 3, con respecto al punto A es 0. Toda fuerza que su aplicación, ¿no? Su línea de acción pasa por el centro de rotación, entonces es 0. Bueno, entonces esto era, momento de fuerza de esta fuerza es 3. No, 0, mejor dicho. Ahora sí, lo que nos falta analizar es sus distancias 1. Acá ya tengo la fuerza 1, acá tengo su distancia 1. Me falta hallar esta distancia 1. Acá tengo la fuerza 2 y su distancia 2, sí, ya lo tengo. Esta distancia me falta hallar. Puedo hallarlo geométricamente o trigonométricamente. Lo mejor que tú creas. Entonces, el momento de fuerza resultante va a ser momento de fuerza 1 más el momento de fuerza 2 más el momento de fuerza 3. La fuerza 1 es antihorario, entonces va a ser positivo. F1 por D1 va a ser. Fuerza 2 va a ser menos F2 por D2. Y F, momento de fuerza 3, 0. Bueno, ahí está, eso es 0. Esto es antihorario, esto es horario. Ahí está. Más fuerza 1 por distancia 1 menos fuerza 2 por distancia 2 porque es horario. Muy bien. Al momento de reemplazar tenemos que hallar primero D1. A ver, lo sacamos ese triángulo ahí. Y trigonométricamente lo vamos a hallar. Entonces, quiero sobre lo que tengo, si no puedes aplicar como está acá. Seno de 37 es cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto es D1, hipotenusa es 2. Este 2 pasa a multiplicar, entonces D1 sería 2 veces seno de 37, pero seno de 37 es 3 quintos, sería 6 quintos. 6 quintos dividiendo es 1,2. Ya tengo la distancia 1. Entonces, reemplazo. Ahora me toca, ya tengo todos los datos, reemplazar nada más, ¿ya ves? La fuerza es 10 por su distancia 1, que es 1,1. La fuerza 2 es 8 por su distancia 2, que es 2. Acá sale 12 menos 16, ¿no? Menos 4. ¿Qué me indica ese menos 4? Que esta placa está girando en forma horaria, ¿no? Entonces, ese resultado, este resultado que tengo menos 4 Newton metro, significa que la placa está rotando respecto al punto A en sentido horario. Entonces, es importante el momento de fuerza resultante. Muy bien, ahora sí, ya una vez conocido esos dos conceptos que ya hemos pasado, ahora sí podemos a lo que queríamos trabajar. Ya hemos trabajado la primera condición de equilibrio, ahora viene la segunda condición de equilibrio. ¿Qué dice? Si un cuerpo se encuentra en reposo o en rotación uniforme, entonces la suma de todos los momentos producidos por esa fuerza que actúan sobre él es nula. En otras palabras, ahorita lo que hemos hecho. O sea que el momento de fuerza resultante es 0. O sea, si te dice que está en equilibrio, o sea, para que esté en equilibrio, todo lo que rotan, sumando todos los momentos de la fuerza 1, de la fuerza 2, de la fuerza 3, los momentos de fuerza resultante, tiene que ser 0. Ahí está. Entonces, esto de ahora se va a cumplir. Entonces, si tú quieres aplicar momento de fuerza resultante respecto al punto O es 0, vamos a hacer lo que hemos hecho. Delante ya hemos hecho ejemplos de esto. Va a ser momento de fuerza 1 más momento de la fuerza 2 más momento de la fuerza 3 y así sucesivamente igualas a 0. Pero puedes aplicar eso o puedes aplicar este método práctico, este truquito. Entonces, el truquito es que tú apliques momentos de fuerzas que van
por ejemplo, en un sentido antihorario, lo igualas al momento de fuerzas que van al sentido horario, ¿no? Ahí está el truquito. Así como la primera condición también tiene sus truquitos, en la segunda condición también puedes aplicarlo. Pero el que desea, esto aplica. Que quiere hacerlo mucho más rápido, la forma práctica. Muy bien. Vamos a, entonces ahí, una nota importante, esa nota. Al aplicar la segunda condición de equilibrio, el centro de rotación se elige de manera arbitraria. Tú vas a elegir de manera arbitraria, de acuerdo a lo que te conviene en cada problema. Y no olvides esto, no siempre será la articulación. Por más que te dé una articulación como delante, digamos, es en el punto A, ahí está la bisagrita, por más que esté ahí la bisagra, tú puedes elegir otro punto como el centro de rotación. Por eso dice bien claro acá, no siempre será la articulación. Pues tú tienes que elegir de acuerdo a lo que te conviene. Muy bien, vamos un ejemplo, dice la barra rígida, a ver dónde está la barrita, ahí está. La barra rígida de masa despreciable se mantiene en reposo, ahí está la palabra. Si te dice se mantiene en reposo, ¿te recuerdas? Significa que está en equilibrio. Si está en equilibrio, puedes aplicar la primera condición de equilibrio. Ahorita vamos a explicar eso, que también se cumple. Pero bueno, estamos en la aplicación de la segunda. Si está en reposo, tu palabra ya es que está en equilibrio. Entonces, si está en equilibrio, se va a cumplir esto, ¿no? Debido a las fuerzas aplicadas, determine el módulo de F2. Este problema no sale con la primera condición de equilibrio. No sale. A ver, fuerzas que van hacia arriba igual no sale. No sale este problema con la primera condición de equilibrio. Por eso es que voy a aplicar la segunda condición de equilibrio. Mira, lo voy a aplicar de acuerdo a mi conveniencia. De acuerdo a lo que me conviene, voy a ponerlo el O. Entonces, si yo pongo, mira aquí el O, ¿qué va a suceder? Que el momento de esto, su momento de fuerza de F2, ¿cuánto va a ser? 0. Porque así dice la teoría. Toda fuerza que pasa por el centro de rotación es 0, ¿ves? Allá. Entonces, si se hace el momento de fuerza 0 acá, no voy a poder hallar F2. Lo que me va a salir es F1. Allá, profesor, interesante. Entonces, no puede ser ahí. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dónde elijo? A ver, en el 40. Si pongo el centro de rotación en el 40, el momento de esta fuerza de él, su momento de, con respecto a del 400, ¿cuánto va a ser? 0. Entonces, ¿qué voy a encontrar? Voy a encontrar una relación entre F1 y F2. Y acá no me pide una relación entre F1 y F2. No me conviene tampoco ahí. ¿Dónde me conviene? Ah, ya me di cuenta. Entonces, sí o sí, en este problema, el truquito era ponerlo el 0 en F1. Entonces, de esa manera vamos a desarrollar. Nos piden hallar F2. Como está en reposo, aplicaremos la segunda condición de equilibrio, para lo cual elegimos convenientemente el punto que pasa F1. Ya te expliqué, ¿ves? Si yo anulo F1 como centro de momento de fuerza en F1 va a ser 0 y me va a salir F2. Ahí está claro que sí, ¿ves? Entonces elegimos ahí, ¿ves? Entonces ahí el momento de fuerza, ahí va a ser el O, y el momento de fuerza en F1 va a ser 0. Ahí está, el momento de la fuerza 1 respecto al punto O va a ser 0. A continuación analizo la rotación del 400. Si esto es el centro de rotación, el 400 va a girar en sentido horario, allá. Y el F2 va a girar en sentido antihorario. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a aplicar? Esto. El truquito ya me voy. Entonces voy a aplicar momento de fuerza que van en sentido antihorario, van a ser igual a momento de fuerzas que van en sentido horario. Ahí está. ¿Quiénes van? A ver, yo prefiero elegir la variable, a ver, entonces sería F2 por su brazo. Esto está en sentido antihorario. F2 por 4 va a ser igual a 400 por su brazo. Siempre la distancia respecto al punto que tú has elegido. ¿Ves? Fuerza 2
al punto que he elegido es 4 metros, 400 su distancia, su brazo es al punto que elegí 1 metro. 400 entre 4, F2 sale 100 metros. Ahí está el ejemplo aplicando la segunda condición de equilibrio. Ahora viene el equilibrio mecánico. Obviamente esto es lo ya. Ahora cuando se te presenta ejercicios de estática, solo te va a decir equilibrio. Entonces basta que te diga, no te va a decir equilibrio mecánico, basta que te diga equilibrio, se va a cumplir los dos. Un cuerpo, un sistema que se encuentra en equilibrio mecánico, ¿cuándo se va a encontrar? Sí y solo sí, sobre ese cuerpo se cumplen los dos simultáneamente. El equilibrio de traslación y el equilibrio de rotación. Es decir, se va a cumplir la primera y la segunda condición de equilibrio. Quiere decir que al resolver un problema, utilizas los dos. Vas a utilizar sumatorio de fuerza igual a 0 o vas a utilizar momento de fuerza resultante igual a 0. No sé con cuál de ellos te sale, pero ya tú te vas a dar cuenta. Haciendo un repasito en el equilibrio de traslación, hemos dicho que la aceleración era 0, por lo tanto se cumplía que la fuerza resultante era 0. El método práctico que hemos aplicado en la primera condición de equilibrio era fuerzas que van a la derecha igual a fuerzas que van a la izquierda, fuerzas que van hacia arriba igual a fuerzas que van hacia abajo. O podría ser también hasta fuerzas que están inclinados, ¿no? En diagonal van a ser con los otros. Incluso hemos aplicado, ¿te recuerdas? El polígono cerrado también. Y en la segunda, lo que tenemos que saber es que alfa vale 0, o sea que esto es aceleración angular 0, por lo tanto el momento resultante también es 0, y acá puedes aplicar momentos que positivos igual a momentos negativos, o los que van antihorario lo igualas a los horarios, son los truquitos. Bueno,